Ok, entonces ya vimos los mecanismos secundarios y primarios de lesión. Ya tenemos una idea más clara de esto. Cómo inició la pelea y cómo se agravó. Se puso mucho peor esa pelea y dañó la casa, la estructura de filtración. Ahora vamos a ver cómo estudiaron los investigadores los cambios morfológicos. Lo que ocurría, naturalmente, necesitábamos intentar ver cómo había cambiado el glomérulo de acuerdo a qué, al mecanismo primario que generó la lesión, al mecanismo secundario. No es sorpresa que nos encontremos con muchos cambios morfológicos, muchos tipos de cambios morfológicos, que acá hay muchas variables. Entonces, de acuerdo al cruce entre estas variables, se van a generar cambios morfológicos, algunos muy característicos de ciertas enfermedades y asociados a presentaciones clínicas. Eso nos puede ayudar, ¿verdad? Entonces, debemos hablar un lenguaje común y para esto, pues, debemos tener en cuenta cómo clasifican las lesiones al microscopio en primera instancia. Cómo microscópicamente, al tomar una muestra del riñón, al observar una muestra de glomérulos, imagínense que toman una biopsia del riñón y observan una gran cantidad de glomérulos en esa muestra, cómo la clasifican de acuerdo a los hallazgos. Entonces, fíjense, estudian un glomérulo, lo que hacen es esto, estudian un glomérulo y ver cómo fue el daño en el glomérulo. Si el daño fue total o parcial. Por ejemplo, imagínense que el glomérulo es un carro. Entonces, si el glomérulo solamente tuvo un daño después del accidente en la parte de adelante o en la parte de atrás o las puertas, entonces si solo tuvo daño en el mesangio, si los capilares se ven bien, o la membrana basal fue la que se dañó, o la cápsula de Bowman, el sistema tubular, en fin. Lo que hacen es estudiar eso. Miren, en el glomérulo se dañó fue esto. Y después dicen, la mayoría, revisan la totalidad de la muestra y dicen, la mayoría de los glomérulos están dañados o solo algunos están dañados. Para ver esto con mayor claridad, tengo estas imágenes. Un primer patrón de glomerulopatía que nos pueden reportar es un patrón denominado difuso. Ustedes que se imaginan por difuso, ¿verdad? Que está como que en todas partes, es muy difuso esto. El patólogo ve, no, el daño aquí es difuso. Difuso, en un carro, por ejemplo, ¿cómo quedó el carro después del accidente? Tuvo un daño difuso, es decir, como en todas partes, en todos los lugares. Exactamente ocurre lo mismo acá. Si en la muestra que se tomó, todos los glomérulos, todos los glomérulos, o la gran mayoría, muchos más de los pocos por ahí que quedaron sanos, la gran mayoría, o todos los glomérulos, se lesionaron, es decir, se dañaron, quedaron tristes, dañados, lesionados, en la muestra, están viendo la biopsia y revisan ese glomérulo, uy, no, se dañó, el de lado, uy, también, no, todos, en esa muestra todos están dañados. Es una glomerulopatía con patrón difuso. Bien, debe quedar claro este concepto porque así es como finalmente reportan los cambios morfológicos cuando se solicita una biopsia en un paciente. Y estos cambios morfológicos se asocian aquí a algunas presentaciones clínicas y a algunos mecanismos primarios y secundarios. Además, que ojo, cuando revisen el texto, se van a dar cuenta que la clasificación que se hizo con los cambios morfológicos, que finalmente es lo que nosotros vemos, es la misma clasificación de los tipos de glomerulopatías. Era lo más fácil utilizar los cambios que se generaban para hacer la clasificación de tipos de glomerulopatías. Entonces, cuando estudiamos tipos de glomerulopatías, finalmente lo que estamos estudiando son los cambios morfológicos que pueden ocurrir, los diferentes cambios que se pueden generar en el glomérulo o en los glomérulos de un riñón. Ahora, hay otro patrón que se puede presentar
y es una glomerulopatía focal. Para muchos de ustedes conocido este término, focal. Exactamente lo mismo. Piensen en la muestra como si fuese un carro y pregúntense, ¿cómo fue el daño después del accidente? No, el carro tuvo daños focales. Supongo entonces que hay unas partes del carro que están bien, que no se dañaron. Hay otras que sí sufrieron mucha lesión. Ocurre acá igual. Esta es la muestra. Algunas zonas, algunos glomérulos, esta es la muestra, algunos glomérulos están lesionados, pero otros están bien, están sanos. Eso es un patrón focal, una glomerulopatía focal. Bueno, entonces algunos glomérulos están bien y otros glomérulos no. Si nosotros vemos que dice glomerulopatía difusa o glomerulopatía focal, ¿cuál creerían ustedes que es? Es peor, es más grave. Naturalmente la difusa, porque todos fue pérdida total y puede tener una progresión a falla renal crónica, ¿verdad? Porque nos quedamos sin glomérulos, si nos quedamos con una estructura de filtración dañada, pues probablemente la función renal se va a perder. Pero unos cambios focales, pues bueno, nos pueden dar algún tipo de tranquilidad porque tenemos algunos glomérulos, al menos, ¿no? Comparado con el difuso. Estas dos diferencias son con respecto a la visión global de los glomérulos. ¿Sí se fijan? ¿Cómo estaban todos los glomérulos? ¿Todos dañados o algunos dañados? Naturalmente, si ninguno está dañado, pues no hay glomerulopatía. Pero es una visión global de los glomérulos. Después lo que se hace es una visión específica y cerrada al glomérulo. Entonces, fíjense esto. Si el glomérulo tuvo una lesión completa, si toda la estructura de filtración se dañó, imagínense que este círculo es el mesangio, los 4 pisos, el mesangio, los capilares glomerulares, la membrana basal, la cápsula de Bowman. Todo esto está acá. Si todo el aparato de filtración se dañó, se denomina que tiene un patrón global. Global. ¿Sí se fijan? Global. ¿Cómo quedaron las sillas del carro? ¿Cómo quedaron las sillas del carro? No, las sillas se destruyeron completamente. Las sillas se dañaron por completo. O, por ejemplo, ¿cómo quedó el techo del carro? No, el techo del carro se dañó por completo. Bueno, tuvo un daño global el techo del carro. El carro como un componente hecho de muchos glomérulos, ¿verdad? Fíjense. Cuando estudiamos solamente una parte, un glomérulo, preguntamos cómo estuvo el daño. No, la membrana basal glomerular está lesionada, el mesangio también, los capilares trombosados, los podocitos con sus pedícelos perdidos. Tuvo un daño global, una pérdida de toda la estructura. Ahora, si revisamos y nos preguntamos, bueno, otro caso, ocurre que aparece como esto. Imagínense esto como una estructura de filtración, los 4 pisos. Triste. Pero acá, feliz. Acá triste, acá feliz. ¿Cómo fue el daño? ¿Global o segmentario? Fue un segmento del glomérulo. ¿Cómo quedó el techo del carro? No, pues la parte de atrás
sí se dañó completamente, pero la parte de adelante no. La membrana basal glomerular está completamente dañada, está gruesa, se ve mal. Pero los capilares se ven bien. Son cambios segmentales. Solo un segmento del glomérulo, ojo, del glomérulo está dañado. Son cambios segmentarios. Entonces, con estas 4 variables se pueden crear combinaciones. Naturalmente, no vamos a encontrar glomerulopatía global segmentaria ni focal difusa, pero sí vamos a encontrar mezclas así. Glomerulopatía difusa global, que sería, imagínense, todos los glomérulos afectados, y del glomérulo toda la estructura, todos los aparatos de filtración afectados, y del aparato de filtración todo dañado. Caos total. El peor escenario, difuso global. No es difícil suponer que es lo más dramático que podríamos encontrar. Ahora podemos encontrar también difuso segmentario. Entonces todos los glomérulos, pero algunas partecitas de los glomérulos se alcanzaron a salvar. Por ejemplo, los podocitos quedaron bien. Bueno, segmentario. También podemos encontrar focal global, ¿verdad? Focal, algunos están dañados, pero de esos que están dañados, toda la estructura de filtración está dañada. O focal segmentaria, que es fácil suponer que sería la menos peor o la menos dañina, porque pues algunos están sanos, y de los que están dañados, de hecho tienen una partecita que aún sirve. Esto lo debemos tener en cuenta porque es prácticamente como se nos describe en todo el mundo la lesión de los glomérulos en el reporte de una biopsia. De esta manera tenemos una visión general del daño, una visión general. La cantidad o el número de glomérulos lesionados en esa muestra, y la calidad de la lesión, completa o parcial, global o segmentaria, ¿verdad? Hay que entrar y familiarizarse con estos términos. Ahora vamos a ver poco a poco lesiones específicas, descripciones de lesiones específicas, que finalmente se traduce en los tipos de glomerulopatía. Pero antes debemos conocer cómo se estudia la muestra, porque para ponernos a hablar acerca de los resultados sin entender cómo se hace, pues básicamente se nos va a olvidar muy rápido. Se utilizan 3 técnicas para estudiar estas muestras básicamente: la microscopía de luz, el microscopio electrónico y la inmunofluorescencia. Vamos a ver uno a uno para qué sirve. El microscopio de luz, ¿para qué es utilizado? Bueno, este nos brinda la posibilidad de observar la celularidad. Entonces, con este microscopio, que no es tan potente como el electrónico, este nos permite, utilizando coloraciones, nos permite observar, bueno, fíjese, hay gran cantidad de neutrófilos acumulados acá. Hay macrófagos acá también acumulados. Si se fijan, hay neutrófilos. Todo esto, la cantidad y el tipo de células. Hay linfocitos acumulados en la estructura de filtración, en la casa de 4 pisos. Están por ahí, atrapados, acumulados. Nos permite observar la celularidad. De una vez comprendemos que un patrón importante en el estudio morfológico es tener en cuenta que las células que se acumulan. Es decir, que probablemente nos encontremos dentro de las clasificaciones algo que se defina por celularidad, es decir, un tipo de glomerulonefritis que, debido a su celularidad específica o especial, pues se incluya como una unidad o un cambio especial o un cambio particular. Más adelante lo vamos a ver, pero no lo olviden. La cantidad de células nos puede servir para ponerle nombre a un cambio morfológico. Ahora,
¿Qué podemos ver también con el microscopio de luz? La membrana basal glomerular. La membrana basal glomerular. Es bien importante ver la arquitectura de la membrana basal glomerular. Está gruesa, está delgada. Bueno, si está gruesa, le podemos poner un nombre así como membranosa. Ojo, vamos lentamente, pero ténganlo en cuenta. Gracias al microscopio de luz podemos determinar la forma de la membrana basal glomerular y de pronto ponerle un nombre a alguna glomerulopatía. El microscopio electrónico. ¿Qué podemos ver con el microscopio electrónico? ¿Qué nos permite observar? Dos cositas fáciles que no veíamos acá. Aquí vimos la membrana, aquí vimos las células, pero no dijimos que se veían los podocitos. Con el microscopio electrónico somos capaces de observar los podocitos y decir, los podocitos perdieron sus extensiones podálicas, de pronto se alteró la arquitectura de los podocitos, lo cual tiene mucho sentido con respecto a que el paciente esté presentando un síndrome nefrótico, una proteinuria masiva. ¡Qué bien! Sí, tiene una correlación con esos cambios morfológicos y probablemente con el hecho que el paciente haya generado una reacción inmunológica de tal tipo dentro de los mecanismos primarios. ¿Sí se fijan? ¿Qué más podemos observar con el microscopio electrónico? Los depósitos de antígenos y anticuerpos y del complemento. Básicamente depósitos de antígeno-anticuerpo, es decir, el complejo inmune, antígeno-anticuerpo y complemento. Recuerdan que en los mecanismos secundarios, complemento. Mecanismos secundarios estudiábamos el complemento, pues efectivamente se puede observar en el microscopio electrónico. Bueno, en este se observa depósito de complemento y el paciente tiene consumo de su complemento sérico. Tiene sentido. Claro que sí, microscopio electrónico. Y con la inmunofluorescencia, que en un momento vamos a ver cómo se ejecuta, podemos ver el patrón, ojo a esto, podemos observar el patrón de esos complejos antígenos anticuerpos. Primero revisemos entonces cómo se hace la inmunofluorescencia. Resulta que se pueden tomar muestras de inmunoglobulinas, por ejemplo, inmunoglobulina G o inmunoglobulina M, o incluso también del complemento. Se toman muestras, se extraen del ser humano y se aplican, se inyectan en un mono. Entonces, esos anticuerpos son extraños para ese animal, para el mono, ¿verdad? Y el mono finalmente termina produciendo anticuerpos contra nuestros anticuerpos. Es decir, para el mono, nuestro anticuerpo es un antígeno y el mono genera anticuerpos específicos que encajan perfectamente con la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina M o el complemento. O bueno, cualquier inmunoglobulina que podamos utilizar en inmunofluorescencia. El hecho es que luego se extraen del mono esos anticuerpos que él creó y se tiñen o se marcan con un compuesto fluorescente y se aplican. Resulta que si en la estructura de filtración, hagamos acá un esquema pequeño de la estructura de filtración, recuerden, mesangio, capilar, membrana basal glomerular y podocitos. Tenemos acá esta pequeña estructura de filtración. Resulta que si administramos, por ejemplo, inmunoglobulina G, que un mono produjo
y que marcamos con un colorante fluorescente, pues si en este lugar la reacción antígeno-anticuerpo se desencadenó por inmunoglobulina G, es decir, hay mucha inmunoglobulina G por aquí atrapada, pues esta inmunoglobulina G que llevamos con una marca fluorescente se va a depositar acá también. ¿Sí ven qué fácil es el asunto? Se va a depositar. Si acá no había inmunoglobulina G, si no había inmunoglobulina M, pues no se va a depositar. Entonces utilizarán marcadores con inmunoglobulina. O si por el contrario el marcador que se utilizó fue el complemento, pues si hay complemento en este lugar, en la biopsia, se va a observar gracias a inmunofluorescencia. Y observar si finalmente el depósito es ¿qué? Lineal. ¿Recuerdan la glomerulopatía que se generaba por anticuerpos contra el dominio globular no colágeno? Y les dibujé exactamente este patrón porque les dije que en la membrana basal glomerular pues era el único lugar donde estaba ese dominio y que los anticuerpos se ubicaban así. Ahora imagínense que los anticuerpos llevan un bombillito que es la fluorescencia. Entonces se van a ver así. Lineal, un patrón lineal. Este es el patrón lineal detectado por inmunofluorescencia, por ejemplo cuando se deposita inmunoglobulina G en la glomerulopatía antimembrana basal glomerular. Pero también puede existir otro patrón, y es que el anticuerpo se deposite acá. ¿Cómo se llamaba esta glomerulopatía? Ya se los había mencionado. Glomerulopatía de Heymann, que es contra la proteína megalina. Glomerulopatía de Heymann. Este ya no tiene un patrón lineal, está aquí sí hay, acá no, acá sí, acá no hay nada, acá es un patrón como en granitos, un patrón granular. Y también podemos encontrar que aplicamos monoglobulinas marcadas y no encontramos respuesta en el glomérulo, en la estructura de filtración. No aparece absolutamente nada, es decir, un patrón escaso. De pronto algunos marcan, pero no como respuesta a algún proceso. Entonces se dice que se tiene una glomerulonefritis pausinmunitaria, con una respuesta inmunitaria muy pobre. ¿Por qué? Porque se utilizaron los marcadores de anticuerpos y finalmente no aparecen, no se encuentran por ahí. Bueno, es una glomerulopatía pausinmunitaria porque la respuesta, de hecho, de antígenos y anticuerpos, pues no se encontró, no fue posible determinarla en la biopsia. Entonces, con inmunofluorescencia podemos tener un patrón lineal, granular o escaso. Eso es lo que podemos encontrar. Entonces, más adelante, cuando empecemos a ver los tipos de glomerulopatía dada por los cambios morfológicos, deben tener en cuenta que les puedo mencionar, este tipo de glomerulopatía tiene tal celularidad o ciertos tipos de daños en la membrana basal glomerular, y para ustedes será claro que fue observada con microscopía electrónica de luz, y que con microscopía electrónica podemos ver los cambios en los podocitos, que yo perdió la extensión espodálica, fue observado con microscopía electrónica. Ya tenemos más claro cómo es el estudio de la lesión renal. O encontraron depósitos de antígenos anticuerpos o de complemento y se utilizó inmunofluorescencia y se determinó que había un patrón lineal típico de tal enfermedad o un patrón granular típico de tal enfermedad. Ya siendo mucho más fácil, no recolectamos los datos y los grabamos porque sí, sino los relacionamos. Entonces, en un momento vamos a observar los tipos de glomerulopatía.